Ok, ¿por qué la serie y por qué la llamamos Adán y Eva en el huerto? Adán y Eva en el huerto, háganse por aquí adelante, no se me hagan por allá atrás. Vengan, eso. Adán y Eva en el huerto. ¿Cuántos vinieron de su país? Levante otra vez la mano. Ok, a usted a veces, si alguno está asilado aquí y no puede ir a su país, o alguno es cubano y no puede ir a su país por cualquier situación, ¿no le pasa a usted que a veces usted añora algo de su país, que usted quiere como una comidita de su país, o recuerda, por ejemplo, le da nostalgia por no poder estar allá en la casa de la abuela, con los primos, la calle del barrio? Nosotros añoramos como eso, nuestras raíces, nuestros orígenes, de dónde venimos, y a veces uno se pone nostálgico, ¿cierto? No puedo ir. O a veces has venido de tu país y aunque sí puedas ir, no haya ningún asilo ni ninguna causa política o de fuerza mayor que te impida ir. En el fondo nosotros añoramos esas cosas de nuestra tierra. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? A uno le gustan los frijolitos, la arepita paisa, el chocolatico, los frijoles negros, el arroz con gandul, el arroz con habichuelas, el mofongo. ¿Cómo se llama el otro mofongo? Pastelón, mangú, el gallo pinto, que los hondureños dicen que es de ellos, pero los guatemaltecos dicen que es de ellos. Hay una pelea ahí, yo no sé. Es al revés, nicaragüense. ¿De quién es? Bueno, pero lo cierto es que nosotros añoramos algo y nos ponemos nostálgicos, arreglen ese lío ustedes, pero nosotros nos ponemos nostálgicos cuando no podemos disfrutar de esas cosas que un día tuvimos, y entonces como que las anhelamos, como que soñamos y pensamos si un día pudiéramos volver a tenerlas. ¿Es así o no es así? Ahora, pensando en esto de la familia, ¿cuántos quieren tener una buena familia? Espero que todos levanten la mano. ¿Cuántos quieren tener un buen hogar? ¿Sí o no? Como que añoramos, soñamos con eso. Pero ¿cómo nosotros vamos a añorar, a desear algo si de pronto no lo tuvimos antes? Es decir, yo creo que ese deseo, ese añorar, ese desear, ese anhelar tener una buena familia, un buen matrimonio, ya nosotros lo habíamos visto. Porque si no lo hubiéramos visto, ¿cómo lo íbamos a desear? O sea, tú no puedes desear algo que nunca hayas visto, que nunca hayas conocido o que nunca hayas sabido acerca de eso. ¿Están conmigo? Bueno, yo creo que Adán y Eva vivieron en un estilo de vida que ese es el que nosotros anhelamos y Dios puso ese anhelo en nosotros. Entonces, ¿por qué la serie Adán y Eva? Porque quiero que aprendamos de Adán y Eva cómo ellos vivieron, qué fue lo que hicieron y cómo eso que ellos hicieron hoy en día nos afecta a usted y a mí. Hoy, 5000 y tantos años después, nos afecta lo que Adán y Eva hicieron, para bien y para mal. Esa es la razón número 1 de la serie. Yo quiero aprender de cómo vivían Adán y Eva. ¿Qué fue lo que Dios tenía en mente cuando puso a Adán y Eva en el huerto? ¿Por qué Dios estableció que Adán y Eva tuvieran hijos? ¿Cuáles eran las responsabilidades de Adán? ¿Cuáles las de Eva? ¿Cuáles eran los roles? ¿Correcto? Esa es la primera razón. La segunda razón, ¿alguno de ustedes es adoptado? ¿O tiene un familiar o conoce a alguien que tenga un hijo adoptado? Bueno, ¿saben lo que es un hijo adoptado o no? Ah, bueno, listo. ¿Han visto películas de niños adoptados? ¿Tampoco ven televisión? ¿O van al cine? ¿Saben? Movies, teatro, pantalla. Ok. Nosotros, el síndrome de los hijos adoptados es que todo niño, cuando se da cuenta que es adoptado, ¿qué quiere saber? ¿De dónde viene? ¿Quién es su papá y quién es su mamá? ¿Por qué? Porque si él sabe quién es su papá y quién es su mamá, va a obtener muchas respuestas a su vida. ¿A quién me parezco? ¿Por qué me comporto así? Etcétera. O sea, nosotros todos necesitamos saber de dónde venimos. Y siempre nos preguntamos, como seres humanos, todos los que estamos aquí, en algún momento nos preguntamos, ¿de dónde venimos? ¿De dónde salí yo? ¿De dónde salió este cuerpo? ¿Por qué existo? Espero que usted se haya hecho esa pregunta alguna vez en su vida. Entonces, esa es una pregunta común a todo ser humano, ¿correcto? La segunda es, ¿para dónde voy? Y el día que me muera, ¿a dónde me voy?
Espero que se haya hecho esa pregunta también, muy importante. Es una de las preguntas más importantes en la vida de un ser humano. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar con este cuerpo el día que se le olvide respirar? Y la tercera pregunta, muy importante, que espero que usted se la haya hecho también es, como ahora sé de dónde vengo y para dónde voy, ¿qué hago mientras tanto aquí? ¿Respiro? ¿Trabajo? ¿Como? ¿Me levanto? ¿Me acuesto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de vida para un ser humano, para Pacho? Nació, creció, se casó, tuvo una familia, se envejeció, se deterioró, se murió. Y mientras tanto, ¿qué hizo aquí? ¿Cuál será el propósito de la vida? ¿Por qué razón estamos en este planeta? ¿Usted se ha preguntado eso o soy yo el único loco? ¿Sí se ha preguntado eso alguna vez? Bueno, entonces, por eso la serie, porque si entendemos que el origen, Génesis, el libro de los orígenes, nos da una explicación acerca del comportamiento suyo y mío del ser humano, sabemos de quién venimos, sabemos para dónde vamos el día que nos morimos, pues averigüemos qué pasa mientras estamos aquí en la tierra como esposo y como esposa, como familia. ¿No le parece que eso es sentido común? ¿Sí? Ok, entonces sí están conmigo. Entonces esas son las dos razones de por qué le llamamos a la serie Adán y Eva en el huerto. Ahora, el Génesis es el libro de los orígenes. El otro día, nosotros a veces aquí por las noches, tal vez lo hagamos la semana entrante o en unas 2 semanas, nosotros le damos unas tarjetitas durante la reunión y ustedes escriben preguntas anónimas. Nos las dan a nosotros y a la siguiente semana mi esposa y yo aquí las contestamos. Normalmente esas preguntas son en tercera persona. Tengo un amigo o tengo una familiar, tengo una prima. Bueno, porque la gente no quiere, y de hecho lo hacemos anónimo porque hay algunos que no quieren exponerse y eso está bien, eso es normal, quieren conservar su privacidad. Pero, ¿por qué dije lo de las preguntas? Me chispoteé. No sé por qué me fui para allá. Ok, ya, recapitulo. Hace unos mesecitos atrás, cuando establecimos esto de las preguntas, un señor me puso, esta era la pregunta, ¿por qué usted habla de Adán y Eva? ¿Y cómo sabemos si ellos existieron? ¿Y por qué la iglesia insiste en hablar de Adán y Eva? Entonces, esa pregunta no la contesta. Sí, yo la contesté en vivo. Ahí está el video en YouTube. ¿Quieres saber la respuesta? Busca el video. Pero hay 2 teorías acerca del origen del universo. Uno, la creación de parte de Dios. Y la segunda, la evolución, el evolucionismo. Esas son las 2 teorías. Y quiero recalcar, voy a gastarme unos 10 o 15 minutitos para que si alguno tiene una duda, ¿por qué nosotros utilizamos la Biblia como fundamento? El Génesis como el libro de los orígenes, pues usted tenga una idea más o menos qué es lo que creemos. Y si quiere investigar más, pues ahí afuera hay mucha información que le puede servir. Ahora, los 2, tanto el evolucionismo como el creacionismo, son teorías. Una teoría es algo que no se ha podido comprobar. Entonces, si cogemos los 2 y vamos a evaluarlos los 2 por el mismo patrón, por la misma medida, a ver cuál de los 2 se ajusta más a la realidad y tomamos una decisión. ¿Está bien? Entonces, por el método científico, nosotros no podemos probar si la creación es verdad y si la evolución o el Big Bang es verdad. Por ninguno de los dos. Ninguno de los dos, se puede comprobar científicamente. Porque para comprobarlo científicamente, habría que repetir el experimento varias veces, anotar una data, unos resultados, y entonces llegar a la conclusión que es cierta una de las 2 y hacerlo una ley, y dejó de ser teoría. Una pregunta, ¿y quién puede retroceder esta película y volver a hacer el mismo experimento? Nadie. No se puede. Científicamente, por el método científico, no se puede comprobar ninguna de las 2. Ni la creación, ni la evolución. Es imposible. Ahora, ¿qué tal si las evaluamos a la luz de otro patrón? Mi idea, tengo un libro, lo pedí en el correo porque, bueno, lo tengo en mi biblioteca, sí lo tengo, ¿cierto? Pero mi trasteo está en un storage y
Tengo como 40 y cuántas cajas, no sé. Bueno, no encuentro el libro en el trasteo, no puedo ir a buscar el libro en el storage. Entonces lo pedí otra vez y hoy fui a buscarlo, pero no me llegó. Entonces este libro es súper interesante porque es un libro científico número 1 y porque este libro coge y evalúa las dos teorías, la evolución y la creación, a la luz de ciertas preguntas y ve cuál de las dos teorías se acerca más a la realidad. ¿Está bien? Entonces ellos, por ejemplo, cogen pruebas arqueológicas. Entonces cogen pruebas arqueológicas que los evolucionistas afirman que sustentan la teoría de la evolución. Entonces la evalúan y llegan a un resultado. Entonces cogen una prueba arqueológica y evalúan la creación, la Biblia, Dios, a partir de Dios, y lo evalúan a ver si eso sustenta lo que la Biblia dice. Y al final uno como lector saca la conclusión, ¿cuál de las dos se acerca más a la realidad? Y uno hace un veredicto. También se puede... También se puede probar matemáticamente. Yo puedo probar matemáticamente cuál de las dos tiene más validez. Está sonando rarísimo. ¿Cuál de las dos tiene más validez? Y la intención mía esta noche no es convencerlo de la creación o de la evolución, usted sacará sus conclusiones, pero sí le voy a dar dos argumentos. Hola, sí, hola. Dos argumentos para que usted sepa dónde nosotros estamos parados. Si vas a tener que prenderme la luz de acá porque no veo lo que voy a leer. Qué pena. Creacionismo, Scientific Creationism. La otra semana yo lo voy a traer. Ok. Los evolucionistas, los que creen que venimos del mono, se me perdió mi nota. Ok. Ellos dicen que más o menos el mundo, unos afirman que tiene más de 500 millones de años, otros afirman que 13.78 miles de millones de años. Yo, a la luz de la matemática, les voy a comprobar si ellos tienen razón o no tienen razón, y vamos a evaluar respecto a la población del mundo. La población del mundo en el año 2009 eran 6.5 billones de habitantes en el planeta Tierra. De cuando se tiene data al presente, al 2009, a esa época, se estima que la población mundial crecía más o menos neto, es decir, los que nacen menos los que se mueren, neto 0.546% al año. ¿Listo? Entonces los creacionistas que dicen que el mundo tiene 25 millones de años, otros dicen que 13.78 mil millones de años, lo cual es 13.780 billones de años. Vamos a suponer que ellos tienen razón y vamos a estimar un poquito menos, vamos a estimar medio billón de años, con una tasa de crecimiento del 0.546% al año, y vamos a estimar que el Big Bang, cuando la gran explosión y todo se organizó y se formó el planeta donde hoy estamos, había un hombre y una mujer, solo uno. ¿Está bien? ¿Correcto? Si yo cojo 500 millones de años, un hombre y una mujer, a tasa de crecimiento del 0.456% por año, al 2009 habría en la Tierra 2.45 por 10 elevado a la 990 personas en la Tierra. Es decir, 2.45 por 10 son 24.5 más 990 ceros a la derecha de personas en la Tierra en el 2009. Supongamos que se murieron todos. Cada vez que usted escarbara su jardín encontraría un esqueleto. Eso dicen los números. Entonces, el cálculo de ellos en algo está mal. Ese es el escenario número 1. El escenario número 2, con matemáticas. Vamos a suponer que la Tierra tiene 100 millones de años. ¿Correcto? No 500, 100. Y vamos a suponer que crece menos
No el 0.546% que es el promedio de los últimos años de cuál se tiene data, desde que la humanidad se está contando. Vamos a suponer que crece más, vamos a ser más generosos. Vamos a crecer el 0.1% por año. O sea, una décima de 1% al año, 0.1%, ¿listo? Y que se originó de un hombre y de una mujer, ¿correcto? Eso daría 5.38 por 10 a la 43. O sea, 53,8 más 43 ceros a la derecha de pobladores de seres humanos en la Tierra en el 2009. Tampoco cuadra. ¿Listo? Vamos a ser más generosos aún. Vamos a aceptar la teoría de los 25.000 años, que ellos dicen. Esos son datos de los evolucionistas, no son datos de la Biblia ni mío. Eso está en la enciclopedia, está en el internet, usted los puede verificar. 25.000 años tiene la Tierra, dicen ellos, algunos. Y vamos a crecer al mismo, al 0.1% por año, partiendo de un hombre y una mujer. ¿Listo? Porque si hubieran sido dos hombres no se podían reproducir, si hubieran sido dos mujeres tampoco. ¿Sí o no? Sentido común. 25.000 años al 0.1% por año. La Tierra tendría en el 2009 1.44 por 10 a la 11. O sea, 144 más 11 ceros a la derecha. Eso serían 144 billones de personas en el 2009, que sería 22 veces más lo que había en el 2009, 6.5 billones. O sea que esos tres escenarios matemáticamente demuestran que ellos tienen mal un cálculo. ¿Correcto? Yo creo que el cálculo que tienen mal es el de los años, porque el crecimiento anual lo bajamos al mínimo. ¿Correcto? La población en el 2009 era la que había, 6.5 billones. Ahora, voy a hacer la misma fórmula, pero con las fechas de la Biblia. ¿Listo? Más o menos, para la época de Noé, eso ocurrió, según la Biblia, con pruebas, hace 4.800 años. ¿Y por qué Noé? Porque en la época de Noé, si usted no sabía, Dios mandó un diluvio. Desapareció toda la tierra y quedaron 4 parejas. Noé, Sem, Cam y Jafat. Jafé, ese, Café, Jafé, Jafá, ese. 4 parejas, Noé, sus 3 hijos y sus nueras. Eran 8. Entonces arrancamos de 8, 4.800 años y voy a crecerlo a la tasa también del 0.456%. que calculé la primera vez. Eso da al 2009 6.5 por 10 a la 9. 6.5 billones de personas. Averigüe. 8 personas, 4.800 años, creciendo al 0.456% por año hasta el 2009, da 6.5 por 10 a la 9. Es decir, 6.5 billones de personas. Hace sentido común creer que la Biblia como que está acertada, por lo menos en las fechas y en el origen. Ahora, la teoría del Big Bang, si el Big Bang es teoría y la creación también es teoría, para creer en cualquiera de las dos se necesita fe. Esta es una de las reacciones que me encontré y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo eso con la pareja? ¿Sí o no? Ahí te van a ver. Yo tampoco sé, pero ahí te lo vamos a descubrir. Dice así. Esta es la reacción de la creación, bueno, del evolucionismo según de dónde viene el planeta. ¿Está listo? Ok, dice así. Basándose, ponga harto cuidado, ustedes que son bien inteligentes. Dice, ¿perdón? Esto se puede ser pregunta del sexto jueves para el tiquete a Las Vegas. Es el hotel, no el tiquete. Dice así. Basándose en medidas de la expansión del universo utilizando observaciones de las supernovas tipo 1A en función de la variación de la temperatura en diferentes escalas, en la radiación de fondo de microondas y en función de la correlación de las galaxias, la edad del universo es de aproximadamente 13.100 más o menos 0.2 miles de millones de años. ¿O es pregunta de examen? Es notable el hecho de que 3 mediciones independientes sean consistentes, por lo que se considera una fuente de evidencia del modelo llamado de concordancia que describe la detallada naturaleza del universo. Dice 13.7 miles de millones, o sea 13.700 billones. Si cojo esa cifra y le hago la misma matemática,
Nos vamos a disparar otra vez. O sea que hay una contradicción allí. Sigo. El universo, esta es la teoría de la evolución, dice, y esto es lo que le enseñan a nuestros hijos en la escuela. El universo en sus primeros momentos estaba lleno homogénea e isótropamente de una energía muy densa y tenía una temperatura y presión concomitantes. Se expandió y se enfrió, experimentando cambios de fases análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales. Aproximadamente 10 a la menos 35 segundos después del tiempo de Planck, un cambio de fase causó que el universo se expandiese de forma exponencial durante un periodo llamado inflación cósmica. Al terminar la inflación, los componentes materiales del universo quedaron en la forma de un plasma de quarks gluones, en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en forma relativista. Con el crecimiento en tamaño del universo, la temperatura descendió y debido a un cambio aún desconocido, denominado bariogénesis, los quarks y los gluones se combinaron en bariones, tales como el protón y el neutrón, produciendo de alguna manera la asimetría observada durante la actualmente entre la materia y la antimateria. Las temperaturas aún más bajas condujeron a nuevos cambios de fase que rompieron la simetría, así que les dieron su forma actual a las fuerzas fundamentales de la física y a las partículas elementales. Más tarde, protones y neutrones se combinaron para formar los núcleos de deuterio y de helio en un proceso llamado nucleosis primordial. Al enfriarse el universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación. Pasados 300.000 años, los electrones y los núcleos se combinaron para formar los átomos, mayoritariamente de hidrógeno. Por eso, la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Una pregunta. ¿Alguien entendió eso? Y de ahí venimos. Entonces, después de esto, que los electrones se formó el átomo y todo, se formó un ser humano llamado Pithecanthropus erectus, que era un mico que caminaba así, que no se podía enderezar, que era jorobado. Y entonces, con el tiempo y el paso de los millones de años, se fue evolucionando. Hay uno de ellos que está perdido y no lo han podido encontrar. Yo pienso que fue que se le voló a la mujer y por eso no lo han encontrado. Y hoy en día, usted y yo, ¡pum!, nos enderezamos y de ahí venimos. Oiga, para creer eso se necesita fe. El que crea eso, ese man sí tiene fe. Compadre, hay que hacerle una estatua, adorarlo, alguna cosa, porque yo no entendí ni jota. Había unos manes neutrones, pelotones, electrones, tones, todos estaban allí. Y unos términos, y eso es lo que le enseñan a los niños en el colegio. Y que venimos del mico, y que en el proceso entonces los pescados dejaron la cola y cambiaron la cola y las las agallas por bronquios, por pulmón y ¡pum! Y entonces se volvió, fue un mico, y entonces le salió fue cola y ahora se cuelga del árbol, y después el mico, ¿qué pasó? Evolucionó, se desarrolló. Claro, hay algunos que nos portamos como micos, pero eso no tiene nada que ver. La Biblia dice, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Usted sabe cuál es la velocidad de la luz? 340 metros por segundo. ¿Usted se imagina la clase de explosión que hubo cuando Dios dijo, hágase la luz? Y salió el sol. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Bueno, hay algunos parecidos, ¿no? Yo tengo unos cuantos amigos que con ojitos más claros, pero se parecen. Y él tiene 4 millones de años. Ok, pero este libro, se lo recomiendo, el que piensa y todavía cree que la evolución es factible, léase ese libro. La otra semana se los voy a traer para que se lo lea y ahí hay pruebas. Ese mismo es, Scientific Creationism. Ese mismo es. Está solo en inglés. Del sonido, 300.000 kilómetros por segundo. Ok, entonces,
Nosotros creemos que la Biblia es verdad, que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios creó el planeta, que por varias razones, mire, piense una sola de estas, si hay algún arquitecto aquí va a estar de acuerdo conmigo. Antes de que algo sea hecho, un edificio, el arquitecto piensa en la obra, hace el plano, hace la maqueta y luego le da forma. ¿Es así o no es así? Si nosotros somos seres humanos, imperfectos, pero hay tanta perfección en el diseño humano, tuvo que haber un diseñador, mucho más pensante que nosotros mismos. Número uno. Número dos, todo lo que nosotros hacemos tiene un principio y un fin, tiene un plan. Todo tiene un plan. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta cómo Dios planeó todo. Número 3, la Biblia fue escrita 40 autores diferentes, en temporadas diferentes, en países diferentes, 3 idiomas, griego, hebreo y arameo. Habían pastores, médicos, pescadores, pastores de ovejas, diferentes autores, diferentes épocas, 3 idiomas, 40 autores diferentes, 66 libros diferentes. Y de tapa a tapa no hay una sola página que contradiga la otra. O sea, todos estos autores fueron inspirados por uno solo, para poder que estuvieran de acuerdo. Con la venida de Jesús a la tierra, solo con la venida de Jesús a la tierra, se cumplieron más de 300 profecías. La probabilidad de que alguien le diga a usted un evento en su vida que va a pasar de aquí a 30 años, y se cumpla el día, la fecha que le dicen que va a pasar, es la misma probabilidad que llenar todo el estado de Texas, separadas por un pie de puras monedas de quarter y una sola de penny, y que usted llegue y diga, ¡tú! Y saque el penny. Esa es la misma probabilidad matemática de que alguien le pronostique a usted algo en su vida con 30 años de anticipación y se cumpla al pie de la letra el día, la ciudad, el año y como le dijeron. Y cuando vino Jesús se cumplieron 300 al pie de la letra. ¿Hace sentido? ¿Correcto? ¿Por qué les quiero decir todo este cuento de la evolución y la creación? Porque no hay otro libro. Yo no traje mi Biblia, traje la electrónica. Bueno, no hay otro libro sobre la faz de la tierra que dé más explicación a la creación del mundo, a la creación del hombre, de Adán y Eva, que la Biblia. No hay. No existe. El libro más traducido, más publicado, el primer libro en el espacio. El libro que más vidas ha transformado en la historia de la humanidad. El libro más atacado. Gutenberg, en la época de Gutenberg, él era un ateo, y dijo que se iba a encargar de erradicar todas las Biblias que había en la tierra. Qué interesante que 50 años después de la muerte de Gutenberg, en su casa funcionaba una imprenta que imprimía Biblias. Cómico, ¿no? Entonces, el fundamento de esta serie de Adán y Eva es el libro de Génesis, porque es el libro de los orígenes, porque necesitamos saber de dónde venimos, vamos a ver para dónde vamos y mientras tanto, ¿qué hacemos aquí? ¿Está bien? Por eso les quería dar ese enfoque. Y un día vamos a hacer una serie, Evolución, un día podemos estudiar ese libro y hacer una serie, ese libro, unas 2 o 3 semanitas, irnos por el libro, analizando las pruebas que ellos exponen para llegar a la conclusión. Pero bueno, esa era la introducción. Ahora sí vamos a aprender de Adán y Eva en el huerto. ¿Qué hacían Adán y Eva en el huerto? Dios, ¿me trajiste agüita? Thank you. Como estoy hablando inglés ya, thank you. Gracias, Dani. Inglés sin barreras. Ok, entonces vamos a ver el libro de Génesis. El plan de Dios. Primero vamos a ver el plan de Dios. Estas semanas vamos a ver el plan de Dios que Dios tenía en mente cuando puso a Adán y a Eva en el huerto y lo que pasó allí. Hoy vamos a ir hasta la caída. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva cayeron? Y cómo la caída de Adán y Eva hoy en día nos persigue a nosotros, nos afecta a nosotros. Nos afecta diariamente, nos afecta en nuestro matrimonio, nos afecta con nuestros hijos, nos afecta en el trabajo, en todo. La otra semana vamos a ver las consecuencias en la vida del hombre. La otra ya les va a enseñar las consecuencias en la vida de la mujer. Después vamos a ver las consecuencias en el matrimonio. Y después, por allá por la quinta o sexta semana, vamos a ver la solución. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos salimos de allí? ¿Está bien? Ok, el plan de Dios era sencillo.
En el Génesis, en el capítulo 2, después que Dios había creado todo, había hecho los cielos, la tierra, los animales, todo, en el sexto día dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y que entre toda la creación no había allí hallado una ayuda idónea para él. Entonces dice en el Génesis, capítulo 2, verso 18, dice, no es bueno, que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dice que lo hizo caer en un sueño profundo, le sacó una costilla y de la costilla formó a Eva. Y dice la Biblia, cuando Adán la vio, dijo, esta ahora es sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Y allí estaba Eva. En el capítulo 2, en el verso 24, después que a Adán Dios lo hace caer en un sueño y forma a Eva, Dios define el matrimonio. Quiero aclarar que en el capítulo 1 de Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Pero en ese momento todavía no había hecho Adán al muñequito de barro. ¿Se acuerda que en el capítulo 2 dice que Dios formó un muñeco de barro, sopló vida y dice que fue el hombre un ser viviente? Entonces hay dos creaciones. Una, cuando Dios diseñó, dijo, hagamos, de hecho eso comprueba la Trinidad, es una prueba de la Trinidad, hagamos, había alguien más con él ahí, no estaba solo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, pero todavía no había formado a Adán. ¿Qué es lo que él tenía en mente? La humanidad. En esa creación estaba la humanidad, varón y hembra, en un diseño de Dios, diseño perfecto, pero todavía no le había dado forma. Luego en el capítulo 2 dice que tomó y formó un muñeco de barro, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ese lo llamó Adán. Pero en ese Adán estaba contenido el diseño de Dios, varón y hembra. Por eso lo hace caer en sueño, le extrae la costilla y crea a Eva. Y en el capítulo 2 de Génesis, verso 24, después que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, lo duerme, le saca la costilla. En el capítulo 2, verso 24, Dios le dice, por tanto, o sea, porque ahora tienes una mujer, porque ahora tienes una ayuda idónea, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban de ellos, ¿correcto? Una pregunta, pero ¿por qué le dice que dejará al hombre a su padre y a su madre si Adán no tenía suegra? ¿No habían pensado en eso? Solo existían Adán y Eva. Y le dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y Adán y Eva no tenían papá y mamá. Bueno, sí tenían papá Dios, pero Adán no tenía suegra. Bendecido el man, ¿sí o no? No tenía suegra. ¿Usted había pensado en eso? ¿A quién iba a dejar a Adán y Eva? ¿Cuál papá y cuál mamá si él no tenía mamá? Entonces, claro, porque Dios estaba hablando, estaba decretando un principio sobre la vida de Adán y Eva que nos iba a alcanzar a usted y a mí. De eso vamos a aprender, los principios del matrimonio. Entonces, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban de ello. En esos dos versículos, el 24 al 26, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban de ellos. Ahí están los principios que rigen el matrimonio, en esos dos versículos. Toda la clave de cómo funciona su matrimonio está en esos dos versículos. En esta serie vamos a pasear un poquito por eso, porque ese es un taller completo, los principios del matrimonio. Creo que ya lo dimos aquí una vez, ¿cierto? Pero ahí están los 4 principios del matrimonio. Dejará, principio de la prioridad, se unirá, principio de la perseverancia, serán una sola carne, principio de la posesión, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, principio de la pureza. Los 4 principios del matrimonio: prioridad, perseverancia, posesión y pureza. ¿Ok? Pero ustedes conocen el resto de la historia. En el capítulo 3 de Génesis, y lo voy a leer, capítulo 3 de Génesis, Génesis 3, verso 1, aquí viene
La caída. Aquí viene lo que pasó. Mire, Adán y Eva vivían, si usted lee el Génesis se va a dar cuenta que Adán y Eva vivían tranquilitos. Adán era administrador, porque Dios le dijo, mira, cuéntame los animalitos y ponle nombres. Entonces yo me imagino a Adán ahí sentado, cebra, caballo, elefante, los animales pasando y Adán pasaba a Eva desnuda, uy mamita, no se escondía ni corría detrás de, ¿no? ¿Sí o no? Estaban desnudos y dice que no se avergonzaban. Dios le dijo, sean fructíferos, multipliquen y gobiernen la tierra. Una pregunta, ¿qué significa ser fructíferos y multiplicarse? Tener hijos, sexo. ¿No es así? Hacer el amor. ¿De qué otra manera? O sea, yo pienso así. Dios le dice, sean fructíferos y multiplíquense. Están desnuditos, no se avergonzaban, o sea, no había malicia, era natural. Sus partes, sus diferencias más íntimas, los genitales, estaban expuestos el uno delante del otro y no se avergonzaban, ni entre ellos ni delante de Dios. Y entonces Dios les dice, multiplíquense, sean fecundos, procreen, hagan el amor, sexo. Dios creó el sexo. Gloria a Dios que creó el sexo. ¿Usted se imagina bien aburridor tener hijos? Qué pereza acostarme otra vez para esa tarea tan aburridora. Ahí sí que los evolucionistas hubieran podido darle a la cifra, porque hubiera crecido mucho menos la población humana en tantos millones de años. Necesitaríamos más millones de años para llegar a la población si fuera aburrido. Entonces fue Dios el que creó el sexo. Es más, ponga cuidado a esto. Dios, no, me voy a adelantar, sigo acá. No, sí. ¿Se acuerdan de Abraham, el padre de la fe? Dios le dijo a Abraham, hizo un pacto con Abraham, le dijo, mira, en ti bendeciré todas las naciones de la tierra, y serás padre de multitudes. Pero Adán era nada que ver y viejito. Abraham, nada que ver y viejito. Pero Dios le hizo un pacto, le hizo una promesa. Dijo, y para que veas que yo voy a cumplir, solo necesitas hacer una cosa. Vamos a ponerle sello a este pacto. Yo voy a ponerle un sello para pactar contigo, le dijo a Abraham. Circuncisión. A sangre fría, sin anestesia, doctor. Sin anestesia. Cuchillo limpio. En esa época me imagino que no había estos bisturí láser de hoy, no era a machetazo. En filita, todos los judíos ahí. Bueno, un sello de Dios para un pacto. Noé. Dios, dice la Biblia en el Génesis, que halló que el único que era justo en toda la tierra era Noé. Ya les voy a hablar de Noé. Hizo un pacto. Le dijo, después del diluvio, nunca más voy a inundar la tierra. De hecho, la arqueología tiene evidencias que la tierra hubo un momento en que estuvo toda inundada. Nunca más voy a inundar la tierra. Voy a desaparecer la tierra por agua. Y como sello de mi pacto, de mi promesa, te voy a dar algo. ¿Qué fue? El arco iris. Ok. Dios le dijo a Adán y a Eva, únanse, tengan hijos. Nosotros ahora le llamamos matrimonio, casamiento, etc. Tengan hijos. Y sello del matrimonio, de mi pacto con ustedes, que se van a multiplicar, que van a levantar una generación de hijos, porque yo amo la familia. Si Dios no amara a la familia, no los hubiera mandado a multiplicarse. Como sello del matrimonio, sexo. Por eso cuando usted se casa, hace un pacto. ¿Y cómo se sella ese pacto? En la cama. Es un pacto. ¿Cuál es el sello? El sexo. Y Dios lo creó así. ¿Usted sabe lo que esto significa? Este es un símbolo para cuando yo ando sin ella y otras me vean, digan, ese man tiene mujer, ese man está casado. Entonces, el símbolo es el anillo inventado por el hombre. El símbolo es el anillo, pero el sello de que ella y yo estamos casados es nuestra intimidad, nuestra sexualidad. Ese es el sello. Un matrimonio no se consuma hasta que la pareja no
tiene relaciones sexuales. Se puede anular según la ley. Se quedaron pensando en eso. El sello del pacto matrimonial es la sexualidad y Dios la inventó así. Y es bueno el sexo. ¿Habrá alguno aquí que diga, uy, qué pereza el sexo, qué maluco? Para orar por él o por ella. Ahora, entonces Dios tenía un plan, ya saben. Cásense, tengan hijos, llenen la tierra, gobiernen la tierra. El trabajo de Adán era administrador. Adán era el hombre más rico que ha existido en toda la historia de la humanidad. No fue Salomón, fue Adán, porque toda la tierra era de Adán. Y Dios les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de este, del árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. De todos pueden comer menos de eso, porque el día que coman ciertamente morirán. Eso les dijo Dios. Y en el capítulo 3 viene la historia de la caída. Aparece la serpiente y le dice a Adán y a Eva. Les voy a leer la historia porque aquí está el detalle que quiero que se lleven hoy, en la primera noche de Adán y Eva en el huerto. ¿Por qué les estoy narrando toda esta historia? Porque necesitamos entender el origen para saber qué hacemos mientras estamos aquí en la tierra como esposos y luego vamos a ver para dónde llegamos. ¿Está bien? Entonces, si hoy vinieron a resolver sus problemas, les tengo una historia. Hoy vinimos a aprender de Adán y Eva. Los problemas los van resolviendo en el camino. Dice así, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Primer engaño. Dios no les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Les dijo, de todos pueden comer, menos de uno. Y la serpiente se las cambia, les dice, con que Dios les dijo que no pueden comer. O sea, fíjese cómo le cambió la pregunta. Y Eva dijo, no, fíjese lo que Eva dijo. Y la mujer, y lo segundo que quiero anotar ahí es que la estrategia que utilizó la serpiente representando a Satanás fue la duda. Sembró duda. ¿Con qué Dios te dijo? Ok, sigo. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Otro detalle ahí, Dios no le dijo que no lo podían tocar. Eva fue la que dijo. Si usted lee en el 2, Dios le dijo, de todos pueden comer menos de este. Y Eva dice aquí, no podemos comer ni tocar. O exageró o mintió, una de dos. Ustedes las mujeres analicen, pero Eva ahí, es que no lo podemos tocar. Dios no le dijo que no lo tocaran, le dijo que no comieran. Hay algunas exageradas, ¿sí o no? Y hombres también. Ok. No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Dónde estaba Adán? Dice ahí que estaba con ella. ¿Por qué si Adán estaba con ella, el tipo no hizo nada cuando Eva fue y cogió el fruto y se lo comió? ¿Por qué? Si él sabía que no se podía tocar, bueno, que no se podía comer, perdón. Entonces yo me imagino, yo soy Adán, ella es Eva, estaba trabajando, digan estaba contando los animales, sí. Dice que estaba con ella. No había televisión, no había internet, no había test. El tipo estaba con ella. No había nada más que hacer. Es más, ya había contado los animales. Ya les había puesto nombre. Dice que como él lo llamó, así se llaman. Después inventaron otras cosas ahí. El chupacabra y todos esos animales raros. Ok, entonces, dice que le dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y ahí hay una característica muy importante, esto lo enseñé yo hace unas cuantas semanas en el saloncito allí, que habíamos poquitas parejas. Ahí hay un detalle muy importante. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobedecer. ¿Por qué? Porque les dijeron no coman, ¿y qué hicieron? Comieron. Nos parecemos, somos desobedientes, ¿sí o no? Listo, ya heredamos esa. Pero la manifestación del pecado
en Adán y en Eva. La desobediencia se manifestó diferente. Y ahí está, y usted y yo somos así. Las mujeres son como Eva y los hombres somos como Adán. Por eso llamamos a Adán y Eva en el huerto, póngale su nombre. Alejo y Kelly en el huerto. Carlos y Maday en el huerto. Manny y Fabiola en el huerto. Memo y Lilo en el huerto. Ahí estamos pintados. Ahí estábamos representados usted y yo, la humanidad completa. Y heredamos esta condición pecaminosa de desobedecer a Dios, pero se manifestaba de forma diferente en el hombre y en la mujer. ¿Cómo se manifestó en la mujer diferente? Independencia. La serpiente le dice, ven, no vas a morir, puedes comer de él, tranquila. Y Adán estaba al lado. Y ella no le preguntó. Como cuando ustedes se van, cogen una tarjeta de crédito y ven un especial que necesitamos y no nos preguntan. ¿Les suena parecido? O como cuando hacen un plan, que vamos a salir los dos solos, y se inventan un plan, y entonces llaman a la mamá, a la tía, a la abuelita, y cuando nosotros llegamos, deciden solas, independientes, no nos preguntan. Todas las mujeres que están aquí, todas, y todas las que han existido en toda la humanidad, unas más y unas menos, se parecen en eso a Eva, son independientes, les gusta decidir solas. Y entonces a los días nos dice, ay mi amor, se me había olvidado decirte algo. ¿Vio? ¿Se acordaron de alguien, sí o no? Es que no sé cómo se me olvidó. Ah, no fregué, se te olvidó. Yo me imagino a Eva. Después le digo que se me olvidó preguntarle. Y comió. ¿Cómo desobedeció Eva? En independencia. ¿Cómo manifestó el pecado de desobediencia? En independencia. Y el de Adán para mí fue peor. Porque Adán estaba con ella. La vio que iba a cometer el peor error que podía cometer, que era desobedecer a Dios. Y el tipo se quedó callado. Callado. ¿Sabe cómo se manifiesta el pecado del hombre? La pasividad. Ve que la mujer malgasta y no importa. Ve que la mujer va para la iglesia, que vaya. Ve que la mujer tiene un problema con los 8 hijos que le has preñado tú, que le has metido, que resuelva. La pasividad. Cuando Dios mandó que el hombre fuera la cabeza, la autoridad y el responsable del hogar. Terrible. Y todos los hombres que estamos aquí sufrimos de eso. ¿O no es rico llegar a la casa y sentarse a ver televisión y no hacer nada? ¿Sí o no? ¿Qué rico? Pasividad. Cuando tu mujer tiene necesidades, tus hijos tienen necesidades y hay responsabilidades en el hogar, y uno ve a la mujer reventándose ahí. O ve a la mujer haciendo cosas indebidas, ¿no? Perdiendo el tiempo, gastando en lo que no debe, y el tipo ahí pasivo. Nosotros hemos encontrado que el daño que produce un esposo pasivo en su esposa es mucho más perjudicial que si le cascara. No estoy diciendo que la casques, aclaro, estoy diciendo que la evidencia. Y una de las cosas que más ataca hoy a nuestra sociedad es la inmoralidad, la perversión sexual, cuando fue el sello del pacto matrimonial. Y ya había pasado eso, ya hubo una vez en la historia de la humanidad que había perversión moral, inmoralidad, corrupción, corrompimiento, como hoy en día. ¿Quiere que se lo demuestre? Mire, dice el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5. Dice así: y el Señor Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón
era solo hacer siempre el mal. Parecen los días de hoy, ¿no? Dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el verso 12 dice, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando Adán y Eva pecan, dice que vino Dios y no los encontró y le dice, Adán, ¿dónde estabas? ¿Por qué te escondes? Y Adán dice que es que tuve temor y tuve vergüenza. Y Adán no le dice a Dios que tuvo temor porque había pecado, sino porque estaba desnudo. O sea, Adán no se escondió, no le dio temor de Dios y se escondió, y no le dijo, es que pequé contra ti. Le dijo, no, es que me di cuenta que estaba desnudo y tuve vergüenza. Y de ahí en adelante, si usted se pone a leer el libro de Génesis, hasta Noé se va a dar cuenta que esa vergüenza es la corrupción sexual, la perversión del sexo. Porque mientras estaban desnuditos, en su estado original, puro, no tenían vergüenza. Una vez que pecan, se dan cuenta y les da vergüenza. Por eso hoy en día, cuando uno habla de sexo, que se puede hablar de sexo como hablar de hacer crispetas, como hablar de ver fútbol, como hablar de cocinar, hablar de sexo, es tan normal, pero si uno empieza a hablar de sexo y alguien dice, uy, qué pena, mira, están hablando, y que te da vergüenza, tienes una perversión sexual en tu mente, y no creo que seas un depravado, sino que tienes un concepto erróneo, distorsionado de la pureza del sexo. Lo más sagrado que Dios inventó para la vida de una pareja, de Adán y Eva, fue la sexualidad. Si tú eres de los que, ay, apaga la luz, que es que me da pena que me veas. ¿Quién te distorsionó la mente? Si Adán y Eva andaban viringuitos y no les daba pena. Entonces, si te da pena, te distorsionaron la idea original del sexo. Si tú piensas que ser macho es acostarse con 20 mujeres en un año, te distorsionaron la sexualidad, porque Adán y Eva eran uno solo, no dos. En el libro de Corintios, Pablo dice que el hombre sea esposo de una sola mujer. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Un día cuando llegué al cielo, ¿1700? ¿Sí? 700 esposas. ¿1700? Sí, son 700 y 300. Ahorita verificamos. Así fueran 1700 o 700. Ese man sí era un teso, men. Pues ya para ser alegre a una se necesita para 700. Y aparte de esas 300 de reemplazo. Perversión. Y en el libro de Génesis capítulo 6 dice que Dios vio que la tierra estaba corrompida. Entonces yo me tomé a la tarea. ¿Qué quería decir Dios cuando vio que la tierra estaba corrompida? ¿Qué significa esa palabra corrompida? Mire lo que significa. Destruir, ir a la ruina, decaer, echado a perder, ser corrompido, corrupto, se arruinó, se pudrió, la ruina, para pervertir, hacer frente corruptamente, inmoralmente, pervertido, corrupto moralmente, echado a perder, arruinado y destruido. Es la palabra shashat. Así se dice, no sé si se pronuncia bien en hebreo, pero esa es la palabra. Una palabrita, corrompido, significa todo eso. O sea que había una inmoralidad, una corrupción, y entonces Dios le dice a Noé, compadre, usted es el único justo aquí, esto es una mano de porquería, distorsionaron el diseño original que yo tenía, que era que tuvieran sexo puro, que estuvieran tranquilitos, que tuvieran muchos hijos. Mira, ahorita todos andan corrompidos, podridos moralmente, corruptos, esto no sirve para nada, usted es el único justo que he encontrado en toda la faz de la tierra. Por tanto, la voy a inundar, súbase al barco, haga el barquito, meta a todos los animales en parejitas de 7 en 7, usted, sus 3 hijos y sus nueras, y hágale, papá. Por causa de la corrupción, de la inmoralidad, de la distorsión sexual. Y hoy en día, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos se están pudriendo por causa de la distorsión sexual. Con un engaño
que el diablo le metió a Adán y a Eva hace más de 5.000 años. Y ahora nos atrevemos, y ahora nos atrevemos entonces a tratar de cambiar la mente y tratar de averiguar a la luz de la Biblia cómo podemos, hoy en el 2013, vivir en matrimonio de una manera diferente, desarrollar una sexualidad pura, genuina, plena, satisfactoria, como Dios la diseñó y como usted y yo la anhelamos. Nos fregaron. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no sé qué hacer, ¿a ustedes qué les ocurre? Hay una solución. Eso lo vamos a saber por allá en el jueves número 6. Lo que les quiero decir es que, y ya voy a terminar, el plan de Dios siempre fue bueno. A Dios nada se le escapa de control. Hay gente que ora, Señor, toma control, como si Dios se hubiera descontrolado. Señor, toma control de mi vida, Señor, de mis finanzas, de mi mujer, de mi marido. Y Dios, ¿qué te pasa? ¿Acaso yo me he descontrolado? Dios no ha perdido el control de nada. Nosotros somos los que nos hemos descontrolado. ¿Por qué entonces Satanás pudo tentar a Adán y a Eva? ¿Será que Dios perdió el control? Y se le escapó un pequeñito detalle. No, porque él sabía. Y junto con el problema él tenía la solución. Y de eso se trata esta serie de Adán y Eva. Vamos a encontrar la solución. ¿Cómo nos zafamos de esta maldición que heredamos de Adán y Eva? Somos mentirosos. Como Adán y Eva. Eva, ¿qué hiciste? Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Eva, yo no fui, fue la serpiente. Y la serpiente, yo no fui, fueron ellos dos. Somos mentirosos, nos avergonzamos, como Adán y Eva se avergonzaron. Tenemos temor. Cuando usted peca, ¿sabe lo primero que hace es? O pecamos, alejarnos de Dios, como si nos pudiéramos esconder. Pecamos, mejor no voy a la iglesia porque es que qué embarrada la que metí. Lo mismo que hizo Adán, nos escondemos, como si nos pudiéramos esconder de Dios. Si Dios está en todas partes, no hay nadie que se pueda esconder de Dios. Vamos a aprender en estos jueves cómo nosotros podemos salirnos de las consecuencias. Para siempre, no. Porque la vida de nosotros es la gracia y la misericordia nueva cada mañana. Tenemos que cubrirnos de su gracia, de su misericordia cada mañana y decirle, Señor, hoy ayúdame, mi Dios. Ayúdame hoy. Si hubiera una fórmula para que fuéramos libres de esta perversión sexual, de esta distorsión del sexo, de estas consecuencias de mentir, de desobedecer, de avergonzarnos, de tener temor, todo eso lo heredamos de Adán y Eva. Si hubiera una fórmula para librarnos de eso por siempre y ser perfectos, yo se las daría solo hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, aquí estamos en el 2013 viviendo las consecuencias de lo que Adán y Eva hicieron. Un día cuando los veamos allá, Adán, hermano, ¿por qué no dijo nada, loco? Nos hubiera ahorrado un poco de dolores de cabeza. Eva, ¿usted por qué no le preguntó al man si podía comer o no? ¿Por qué fue tan independiente, Eva? De hecho, buscando material para la serie, quería obtener algunos videos promocionales. Puede buscar el de YouTube, el de Tostitos es, para que ustedes vean la distorsión a donde ha llegado. Porque nos han querido convencer de que el matrimonio se vale entre dos personas del mismo sexo, lo cual no coincide con el diseño original. Si quieren vivir entre homosexuales y hacer sus porquerías, que las hagan, eso es problema de ellos. Pero no nos quieran imponer su estilo de vida como un diseño nuevo y moderno en la familia, porque no se vale.
No se vale. Entonces, como hay una lucha por imponer y por exigir derechos, entonces, ¿saben qué quieren hacer? Cambiarnos la historia original. Ahora quieren cambiar la historia de Adán y Eva. Fíjese a dónde llega la... Entonces, no pueden imponer moralmente el nuevo diseño de matrimonio entre homosexuales. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Lo encontraste? ¿Qué quieren hacer? Cambiarnos la idea de Adán y Eva. ¿Y sabe a quién se la quieren cambiar? Tempranito, apaga la luz, a sus hijos. Póngale cuidado a este video. Nah, I'm good. Y el otro, Tony, busca el otro. Ese. Esto es lo que los hijos de nosotros ven en YouTube. I'm Adam. ¿Y el final? ¿Qué pasó con el final? No, ese terminaba que el que se iba con el otro man. ¿Ese? Ah, sí, miren esto. Hey, Adam. Later, Eve. Adam? Stop it. That's not my rib. No hay derecho. Entonces, Doritos. Siga comiendo Doritos y apoye la porquería esa. Va a entrar cada vez que entre al pueblo y voy a pisar un paquete de Doritos. Y entonces nuestros hijos asocian Doritos con ser gay. Y es normal. Entonces nos paramos nosotros firmes y radicales en nuestras convicciones y entonces nos quieren atacar. Ella tiene 2 primos gay. Yo tengo un tío gay. Hace 30 y pico años, el primer homosexual que salió del closet en Cali, en mi ciudad, fue mi tío. Era un escándalo. No había ni divorcios ni gays. Y ese man un día, peluquero, bien desbaratadito, así, sale y dice en la primera plana del periódico: somos homosexuales y no nos da pena decirlo. Eso fue un escándalo en la ciudad. La familia de mi abuelo, una familia reconocidísima y todo. Ella tiene 2 primos así. Especiales, impresionantes. Inteligentes, profesionales, científicos. Buena gente, los amamos, increíble. Solo una cosa, no compartimos su estilo de vida. No puede ser. Si ellos quieren hacer de su estilo de vida ese, que lo hagan. Pero yo he decidido convencer a mis hijos de que lo que la Biblia dice es verdad. Y no podemos aceptar esas cosas y que le enseñen a nuestros hijos esa porquería.
No se vale. No se vale. Si ellos quieren hacer sus porquerías, que las hagan, como Sodoma y Gomorra, vendrá juicio de Dios y ¡fua! O como dice el libro de Romanos, que se cogieron hombres contra hombres, hicieron el uso no natural de sus cuerpos y Dios los entregó a una mente reprobada, les cauterizó la conciencia y por eso hacen lo que hacen y tenemos las consecuencias que tenemos. Pero es entre un hombre y una mujer. Hay escuelas que por ley, escuelas cristianas, que por ley, en la aplicación de sus hijos, a mí me duele esto, en la aplicación de sus hijos para estudiar, para pagar en una escuela privada cristiana, le preguntan sexo masculino, femenino, indefinido. Entonces, vio Dios que la tierra estaba corrompida, podrida, inmoral, y la inundó. Y hoy en día lo que vemos es corrupción, podredumbre, y viene el juicio de Dios. Y de aquí a que llegue el juicio de Dios, mientras tanto, tenemos que lidiar con las consecuencias. Por eso vamos a aprender estas 6 semanas cómo vamos a hacer para protegernos nosotros, para vivir de una manera diferente, para enseñarle a nuestros hijos principios y valores, para que cuando sean grandes se afirmen a sus principios y a sus valores, al amor entre un hombre y una mujer como Dios lo estableció, a que se amen, se respeten, se cuiden. Yo quiero ver mis nietos creciendo en un hogar, mis hijas con su esposo y mi hijo con su esposa, punto. Y mientras tanto nosotros aprender de ese mismo libro donde está narrada la caída, ahí mismo vamos a encontrar la solución, cómo salir de la vergüenza, cómo salir del temor, cómo salir de la mentira, cómo corregir los efectos de la caída de Adán y Eva que hoy en día nos persiguen a usted y a mí. ¿Está bien? Póngase de pie, vamos a orar. Y si a usted hoy le dicen que le quedan 3 meses de vida, ojalá no sea su caso, lo primero que usted va a querer hacer es estar con su esposa y con sus hijos. Usted no va a decir, uy, estos 3 meses me la voy a pasar con mi jefe o con mi vecino que me tiene estropeado el jardín, o con el banco que me quita mi dinero cada mes. Si ese fuera su caso, que le quedan 6 meses de vida, usted diría, quiero aprovechar cada minuto de esos 6 meses con mi esposa. ¿Y sabe qué? Que aunque no le hayan dicho que le quedan 6 meses de vida, usted y yo, saliendo por esa puerta, tenemos el mismo riesgo de que hoy sea el último día. Entonces vale la pena trabajar por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestros hijos. Tenemos una deuda eterna con nuestros hijos. ¿Sabe qué? Porque ellos no pidieron venir, ustedes decidieron traerlos. Entonces tenemos una deuda eterna de levantar unos hijos en principios y valores. Lo mejor que usted puede hacer por sus hijos, si todos aman a sus hijos y quieren darles una buena familia, unos buenos principios, lo mejor, lo que más va a impactar la vida de sus hijos, lo que más los va a transformar, lo que más los va a formar, lo que más los va a capacitar, ¿sabe qué es? Tener un buen matrimonio. Tener un buen matrimonio. Y sí se puede. Sí se puede. A la manera de Dios es fácil. A la manera suya y mía, ¿cómo la complicamos? ¿Sí o no? Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Abrace a su esposita ahí donde está. Yo te doy gracias, Señor. Porque bueno es saber, Señor, nuestro origen, nuestros ancestros, Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y qué fue lo que heredamos de ellos, Señor? Así entendemos muchos de nuestros comportamientos hoy. Y así podemos, Señor, mejorar, corregir, crecer, madurar. Te damos gracias, Señor, por cada pareja que está en este lugar. Yo bendigo a mi esposita, Señor. Gracias, papá, por inventar el sexo, Señor, porque es un regalo, es una bendición, es lo más sagrado que puede ocurrir entre una pareja, Señor.
llegar a la intimidad de tal manera, Señor. Solo a ti se te pudo ocurrir algo así, Señor, tan precioso, tan valioso, tan hermoso y tan placentero, mi Dios. Gracias por sellar, por hacer del sexo, Señor, el sello de nuestros matrimonios. Yo bendigo cada pareja que está en este lugar, Señor. Declaramos que esta serie de Adán y Eva en el huerto va a transformar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver el matrimonio. Va a transformar